Muy bien, pues hoy vamos a seguir con esta serie de la que se han dado algunos mensajes, que es cómo llegar a nuestro pueblo, y de forma intermitente se han hecho algunas exposiciones y hoy toca otra de ellas. Y el título de la de hoy, lo que vamos a ver hoy, es Parecidos y distintos. Sé que esto suena un poquito extraño, pero vamos a ir viendo a qué me refiero. Y lo haré sobre todo a dos aspectos. El primero de ellos es a quién predicamos el Evangelio. ¿A los parecidos a nosotros o a los distintos a nosotros? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, una vez hemos creído y estamos en medio de esta sociedad, ¿cómo debemos de ser? ¿Parecidos o distintos? Así que espero que vayáis entendiendo ya un poquito más el sentido en que veremos esto. Y vamos a ir al primero de ellos. ¿A quiénes predicamos el Evangelio? ¿A quiénes les enseñamos lo que Jesús ha hecho por todas las personas, como lo acabamos de ver, absolutamente por todas las personas? Lo más sencillo, lo que nos suele pasar es que hacemos esto con las personas parecidas a nosotros, con los que nos podemos llevar bien, con los que de alguna u otra forma nos identificamos. Aquellos que tienen quizás la misma nacionalidad que nosotros, aquellos que tienen una ética parecida a la nuestra y por eso estamos bien con ellos, aquellos que tienen ideas políticas parecidas a la nuestra. Con todos estos es relativamente sencillo compartir el Evangelio, porque lo hacemos de una forma bastante natural, porque nos sentimos cómodos. Pero, ¿qué hay de aquellas personas con las que no nos sentimos cómodos? Hay personas que uno las ve y dices, mira, es que no me gusta cómo habla, es que no me gusta cómo viste, es que no me gusta cómo ve la vida, es que no me gusta prácticamente nada. ¿Qué ocurre con estos? Nos cuesta llegar, y esto es normal. Se tiene que hacer un esfuerzo para sobreponernos a todo esto que nos separa y presentarles el Evangelio que a nosotros nos ha impactado. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona de estas con la que normalmente no nos juntaríamos recibe el Evangelio? Ve que Dios ha muerto por sus pecados, ve que realmente ha hecho cosas mal, recibe el sacrificio de Cristo, cree en Él y dice, mira, creo en Cristo, que Él ha pagado por mis pecados, y se incorpora a la Iglesia. ¿Qué es lo que suele ocurrir muchas veces? Pues que poco a poco esta persona va pareciéndose cada vez más al conjunto de la Iglesia. Y esto es positivo en ciertos puntos, ¿verdad? Es decir, si tenía una ética que no era correcta, es muy bueno que ahora pase a tener una ética bíblica, una ética conforme a lo que Jesús dice. Pero lo que suele pasar también es que vamos más allá de ello. Y esta persona, poco a poco, si no encaja porque venía de un contexto diferente al nuestro, se va asimilando a nosotros, incluso en aquellas cosas que no dice la Biblia. Es decir, poco a poco lo vamos convirtiendo en alguien que puede estar en nuestro grupo burbuja. ¿Verdad? Que ahora se entiende mucho esto de grupo burbuja. Estamos todos
muy cómodos dentro de nuestro grupo burbuja, porque ahí compartimos mucho y no puede venir nada de fuera a estorbar lo que tenemos dentro. Así que poco a poco va entrando dentro de nuestro grupo burbuja y ahora ya es uno de los nuestros. Esto puede pasar. Imaginaros, por ejemplo, que un grupo de estos que van con chupas de cuero, con cadenas, con Harleys, que salen, que a veces los ves desde lejos y te dan miedo, aunque no hagan nada malo, pero te dan miedo, y van con sus supermotos, que lo oyes aunque estés a 2 kilómetros, pues un grupo de estos, o 2 o 3, entran aquí y se convierten. Qué chulo, ¿verdad? Sería genial. Pero poco a poco, lo que iría pasando es que se iría pareciendo a nosotros. Y las chupas de cuero, con las cadenas, con los pendientes, con los tatus, con todo eso, iría desapareciendo. Y así nosotros estaríamos cómodos, porque ya lo tenemos dentro de nuestro grupo burbuja. Pero ¿qué pasa si en lugar de convertirse 1 o 2 de estos, se convierte todo el grupo? Se convierten 60 de golpe. De manera que aquí ya no somos mayoría nosotros, sino que la mayoría son los de las chupas, las cadenas y los pendientes. Nuestro grupo burbuja está a punto de explotar. La comodidad ya no es la que teníamos antes, ¿verdad? Pues una situación no diferente a esta es la que pasó la Iglesia primitiva. Así que para ver cómo enfrentamos esto, para ver lo que tenemos que hacer, veamos qué es lo que ocurrió en la primera era del cristianismo. Empieza la Iglesia cristiana en Pentecostés, en Hechos 2, y los que se convierten, todos los que pasan a ser cristianos, son judíos. Y muchos de ellos, miles de ellos, se convierten al cristianismo. Y ahora tenemos a judíos que ya, aparte de ser judíos, aparte de seguir yendo al templo, se reúnen como cristianos. Así que son cristianos, pero entre ellos todos son parecidos. Todos tienen la misma cultura. No están de una forma extraña el uno con el otro, sino que están cómodos. Y durante la década de los 40, sobre todo al inicio del cristianismo, la inmensa mayoría de cristianos eran de trasfondo judío, venían del judaísmo. Así que estaban muy cómodos dentro de su grupo burbuja, porque todos eran parecidos. Pero hay una persecución, como sabemos, apedrean a Esteban en Palestina y a raíz de esto se empieza una persecución hacia los judíos, hacia los cristianos. Y de esta forma, los cristianos judíos que están en Palestina se dispersan y salen de allí. Y ahí a donde van, empiezan a predicar el Evangelio. Como buenos cristianos, empiezan a predicar el Evangelio. Pero ¿a quién predican el Evangelio? Porque ellos están en una situación paralela a la nuestra, en este sentido, de la comodidad con los parecidos. Lo vemos en Hechos, capítulo 11 y versículo 19. Ahí dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿A quién vamos a predicar el Evangelio? A los que son parecidos a los nuestros.
porque con ellos son con los que estamos cómodos. Ellos son los que, si entran en nuestro grupo burbuja, no lo van a desestabilizar. Así que ellos se dispersan y predican como buenos cristianos, pero a los suyos, porque aquí es donde estamos cómodos. Pero al cabo de no mucho, se dan cuenta de que el Evangelio no es para unos cuantos, igual que hoy en día, que no es para unos cuantos, sino que es para todo el mundo, y empiezan a predicar también a los gentiles, a los que no son judíos. Lo vemos en el versículo 20 y 21 de Hechos 11, donde estábamos leyendo. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, de los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que ellos se dieron cuenta de que no debían de predicar únicamente a los parecidos, únicamente a aquellos con los que estaban cómodos, sino que el grupo burbuja que tenían debían de ampliarlo. Y dijeron, nuestro Dios es también el Dios de los gentiles. Así que vamos a ir a ellos. Y así es como se forma esta preciosa iglesia de Antioquía, en la que se empezó con judíos, pero ellos mismos se dieron cuenta de que debían de ir también a los distintos a ellos y les predicaron el Evangelio. Así que la iglesia en Antioquía se va llenando de judíos porque les siguen predicando, pero además se va llenando de no judíos, de gentiles. ¿Y qué es lo que ocurre cuando pasa esto? Porque al principio podríamos decir, ostras, están cumpliendo fielmente el mandato de Dios, y cuando uno cumple fielmente el mandato de Dios, lo que hay es bendición, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que hubo en Antioquía? Problemas. ¿Por qué? Por cumplir lo que tenían que hacer. Mientras los que se van incorporando a la iglesia son de una cultura parecida a la nuestra, hay poco problema, ¿verdad? Antes no eran cristianos, ahora sí, pero estamos cómodos con ellos. En este caso, igual. Cuando los que se convertían eran judíos, la ética de los judíos es muy parecida a la ética de los cristianos. No hay diferencia ahí. Estaban cómodos con ellos, pero no es así con los gentiles. Los gentiles tenían una ética muy desviada de la que tenían los judíos. Y es más, la ética de los judíos era parte de su orgullo como nación. Y ahora tenemos a personas que entran en la iglesia y que están acostumbrados a vivir de una forma absolutamente desastrosa a nivel ético. Pero no solo eso, sino que además tienen otra nacionalidad. Y esto puede parecer insignificante a nivel general, porque actualmente la sociedad es muy plural, pero el pueblo de Israel, como sabéis, es un pueblo bastante nacionalista. Él distingue mucho a los que le pertenecen y a los que no le pertenecen. Y ahora están entrando muchos que no son de su nación, que para ellos son extranjeros. Y esto tenía un problema añadido, y es que este nacionalismo lógico, coherente del pueblo de Israel, les llevaba a rechazar a los romanos. ¿Por qué?
porque los romanos eran la potencia invasora. Ellos les habían invadido y ahora los judíos estaban pagando tributo, estaban pagando impuestos a los romanos. De hecho, los judíos estaban esperando el Mesías precisamente para que les liberara de los romanos. ¿Qué son los romanos? Los romanos son malos. Son la fuerza invasora. Son los que nos tienen oprimidos. Y esto, a una nación nacionalista como es el pueblo de Israel, le importa muchísimo. Y lo que ocurre es que se empiezan a convertir romanos, el enemigo, y empiezan a entrar en la iglesia y empiezan a adorar al mismo Dios que estaban adorando los judíos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos soportar tener al enemigo con nosotros y unidos por el Dios al que adoramos? No es muy difícil entender esto para nosotros, ¿verdad? Si hacemos cierto paralelismo, por supuesto, sin ponernos en ninguna de las dos bandas, ninguna es buena y ninguna es mala, imaginémonos que estamos en una iglesia en la que todos son independentistas, por nacionalidad, simplemente, todos, el 100%. Entendemos el llamado a predicar el Evangelio y se empiezan a convertir los guardias civiles. Y empiezan a entrar. Y empiezan a adorar al mismo Dios que nosotros. ¿Provocaría algún problema esto? Tenemos a fans de Puigdemont a un lado y a su lado a de los Cobos. ¿Esto provocaría algún problema? En la iglesia primitiva provocó problemas, como es normal. Así que los cristianos de toda la vida, los judíos, empezaron a sentirse incómodos en su propia iglesia. Y entonces pensaron, vamos a ver, esto de predicar a los gentiles está muy bien, de acuerdo, es correcto, pero la situación se nos está yendo de las manos. Esto está llegando a unos extremos que no habíamos calculado y esto nos está trayendo serios problemas. Así que vamos a hacer algo para solucionar estos problemas. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Pues lo normal que probablemente haríamos nosotros también. Y es decir, mira, vamos a estar todos en la misma iglesia adorando al mismo Dios, porque esto está bien. Pero hay unos apuntes. Y es que si queréis estar con nosotros, tenéis que ser uno de los nuestros. Antes de haceros cristianos, o si queréis a la vez de haceros cristianos, tenéis que haceros judíos. Porque si os hacéis judíos, entonces todos seremos parecidos y ya no habrá ningún problema. Y podremos estar todos juntos adorando a Dios. Así que os vamos a educar en la ley de Moisés para que os hagáis judíos. Y de esta forma, incluso los judíos más nacionalistas no tendrían problemas. Porque si un no judío se hacía judío, entonces serviría a los propósitos del judaísmo, y eso es la liberación de su país. No hay problema. Ahora, eso sí, antes tenéis que haceros judíos. Esto es lo que ocurrió en la iglesia
en Galacia. No está mal, de acuerdo, os aceptamos, pero convertiros antes en judíos. Y para hacerlo, vamos a empezar por la circuncisión. Y esto, que a 20 siglos de distancia nos parece una locura, y decimos, por favor, cristianos de Galacia, ¿cómo podéis actuar de esta forma? Era obvio que esto no era correcto. Los romanos pasan a ser cristianos, pero no judíos. No tienen que ser judíos antes para pareceros a vosotros. Esto que para nosotros es obvio, en aquel momento no era tan obvio. En aquel momento era un razonamiento perfectamente coherente el hecho de que la entrada de muchos gentiles a la iglesia cristiana de judíos la desestabilizara. Porque tenían muchos factores, sobre todo éticos, que los hacían diferente. Y si queremos ver hasta qué punto esto era fuerte en la iglesia, lo podemos ver en el hecho de que Pedro, en el capítulo 10, antes de lo que hemos leído, en el capítulo 10, cuando tiene que ir a Cornelio, tiene una visión, ¿verdad?, donde le bajan animales en una red para que los coma, y Pedro dice, nunca he comido de esto. Pero a través de eso, Dios le enseña algo a Pedro. Y lo vemos en Hechos 10, 34 y 35. Dice, ciertamente ahora entiendo, y esto lo dice Pedro, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación el que teme y hace lo justo le es acepto. Así que Pedro entiende directamente de parte de Dios que los gentiles, los no judíos, pueden entrar en la iglesia. Y no solo Pedro, sino que Bernabé, quien acompaña a Pablo en su primer viaje misionero y predican en Galacia, también entiende que los gentiles, los no judíos, forman parte de la iglesia. Pero ¿qué ocurre cuando los gentiles van llenando la iglesia? Pues que el mismísimo Pedro y el mismísimo Bernabé se ponen del lado de los judíos. Y Dios ya le había dicho a Pedro, oye, que los gentiles pueden entrar, que los gentiles tienen el mismo derecho. Dios mismo se lo había dicho a Pedro. Pero esa era una corriente tan fuerte que arrastró al mismísimo Pedro y que arrastró al mismísimo Bernabé. ¿Cuál es la respuesta de Pablo ante esta situación? Tenemos a una iglesia cristiana totalmente dividida. ¿Y qué es lo que dice Pablo para solucionar esto? Gálatas 3, del 26 al 28, dice, pues todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es la respuesta de Pablo delante de una iglesia rota por estas cuestiones. El mismo evangelio, fijémonos en esto, es impresionante, ¿eh? El mismo evangelio que llevó a los gentiles, a los no judíos dentro de la iglesia, el mismo evangelio, sin añadirle absolutamente nada, es el que iba a permitir que estuvieran adorando juntos al mismo Dios. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo cuerpo, según lo que Pablo nos acaba de decir. El judío invadido por los romanos, el romano
invasor de los judíos, iba a poder estar juntos en la iglesia, adorando al mismo Dios, y ahora pertenecían al mismo cuerpo. Estas diferencias que antes eran insalvables, ahora no tienen lugar. ¿Por qué? Por la base del mismo evangelio. Fijémonos que aquí Pablo no explica cuestiones profundísimas del evangelio, aunque son profundas, pero va a la base. La base del evangelio es: todos estáis en Cristo. Absolutamente todos los que creéis estáis en Cristo. Esta es la base. Esto os ha unido, ¿verdad? Judíos y romanos. Pues esto va a hacer que adoréis unidos. Exactamente lo mismo. ¿Podemos imaginar esto en nuestra iglesia del siglo XXI? Debería ser así, y estoy convencido y observo que en muchas ocasiones es así. Y vemos en la iglesia a personas con opciones políticas opuestas. Vemos en la iglesia a personas de nacionalidades absolutamente distintas. Vemos a personas que son muy, pero que muy diferentes. Y yo creo que si observamos cualquier club, veremos mucha más uniformidad en cualquier club que nos podamos imaginar que dentro de la iglesia, donde hay desde bebés hasta ancianos, de clases sociales distintas. Pero ¿qué es lo que nos une? El mismo evangelio. Y ahora me surge la pregunta: ¿esto quiere decir que no hay normas? Es decir, si los romanos no debían de convertirse en judíos para poder pertenecer a la iglesia, ¿quiere decir que nadie se adapta en nada? ¿Esto es lo que Pablo está enseñando? Por supuesto que no. En Gálatas 5, versículos 19 al 21, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, seas del grupo que seas, esto hay que cumplirlo. Y viendo las cosas con honestidad, esto no era complicado de cumplir para los judíos, porque ya tenían una ética muy elevada. Pero sí era difícil de cumplir para los romanos, o para cualquiera que no sea judío. Y Pablo dice: en esto sí que os tenéis que adaptar. Versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo, por Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que ahora todos iban a tener este mismo espíritu que les llevaría a estar unidos. Así que Pablo lo que nos está diciendo es: mirar, sí que hay un grupo burbuja. Pero este grupo burbuja no lo define la nacionalidad. Este grupo burbuja no lo define la ética que uno tiene cuando está fuera de la iglesia. Este grupo burbuja no lo define nada de lo que habéis estado diciendo vosotros que lo define, haciendo diferencias en la iglesia. Este grupo burbuja, esta iglesia, no se define por ser judío ni gentil, por conocer la ley de Moisés y por tener que aplicarla,
sino que se define por una ética y por un mismo espíritu que les lleva a estar unidos. Estos nuevos cristianos sí debían de adaptarse, pero debían de adaptarse a lo que es el cristianismo, no al grupo burbuja que había formado la primera iglesia, sino que debían de adaptarse únicamente al cristianismo. Por lo tanto, eran parecidos y debían de ser parecidos en lo importante. Y podían ser distintos en lo que no es importante. Los judíos podían continuar siendo judíos y hasta el año 70 podían incluso ir al templo. Los gentiles podían continuar siendo gentiles, porque había un espíritu, un cuerpo que les unía. Así que el modelo de Pablo no es el modelo de un grupo burbuja definido por lo que nos gusta, sino que es el modelo de un grupo burbuja definido por lo importante de la fe. Esto es lo que nos debe unir, pero con algo más, con la capacidad que demostraron estos judíos, y eso sí que lo hicieron muy bien, con la capacidad que demostraron de decir, no tengo que ir únicamente a aquellos con los que me siento cómodo. Y ya estoy cumpliendo el mandamiento, de id y predicad. Ya podían sentirse bien porque lo estaban cumpliendo, pero fueron más allá de eso. Dejaron su comodidad, dejaron sus prejuicios hacia otras personas, decidieron acercarse a personas que les parecían desagradables, a personas con las cuales no compartían nada, incluso aquellas personas a las que podían haber llegado a odiar en el pasado por mantenerlos oprimidos. Decidieron acercarse a todos ellos y presentarles el Evangelio que los iba a unir. En esto son un auténtico modelo para nosotros. Así que si trasladamos esta situación de la iglesia primitiva a nuestra situación, en primer lugar debemos de aprender esto. Debemos de ir a los que son distintos, también a los que son iguales, pero debemos de ir a los que son distintos, aunque eso nos parezca que puede desestabilizar nuestra iglesia, como pasó en la iglesia primitiva. Pero el amor de Dios es para todos, así que debemos de ir a ellos. Y en segundo lugar, lo que hemos visto es que nuestro comportamiento, nuestra ética, nuestro grupo burbuja se define únicamente por lo que son las normas cristianas, y con estas es con las que tenemos que ser sal y luz fuera. ¿Qué es lo que hicieron estos hermanos del primer siglo? Vivieron lo que tenían que vivir en medio de la situación de la sociedad a la que fueron a causa de la persecución. Pero por vivir como debían de vivir, fueron sal y luz. Y los distintos, los enemigos, los que nunca hubieran aceptado el Evangelio, se unieron por miles. Estas dos lecciones nos la deja esta experiencia de la iglesia primitiva para que la vivamos. Así que cojamos esta valentía, acerquémonos
a quien no nos acercaríamos. Acerquémonos a aquellos a los cuales no nos gusta cómo hablan, ni cómo visten, ni los temas de los que hablan, incluso ni siquiera ni cómo huelen. Porque el ejemplo de estos judíos cristianos nos dice que se van a incorporar también a nuestra iglesia. Pues que Él nos bendiga.